Devocional número 53. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la tierra. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser en sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, venido a pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si no hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito de la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El apóstol Pablo en este capítulo trata de exponer, o más bien expone, lo que todos los seres humanos enfrentamos todos los días, esa lucha entre el bien y el mal, esa lucha que está dentro de nosotros por querer hacer lo bueno y terminar haciendo lo malo, saber qué cosas no deberíamos de practicar y sin embargo las practicamos, no guardar rencor y sin embargo lo guardamos, tener que perdonar y no lo hacemos, ayudarnos los unos a los otros y preferimos mirar por nosotros mismos antes que extender la mano hacia los demás. El apóstol Pablo expone que esta condición es la misma en que la que él se encontraba hasta haber conocido la ley y saber que en la ley estaba determinado qué era pecado y qué no. No es que el apóstol Pablo desconozca la ley como el mandamiento principal de Dios, sino que el apóstol Pablo refiere a que esta ley que está escrita y que fue plasmada por parte del Espíritu Santo por grandes hombres de Dios que fueron quienes plasmaron con puño y letra los mandamientos del Señor. Ahora el apóstol Pablo menciona que esta ley está escrita para darnos cuenta del pecado que está en nosotros. Si nosotros no supiéramos que lo que practicamos y lo que hacemos es pecado, jamás consideraríamos la oportunidad de arrepentirnos de aquello que Dios aborrece, porque consideraríamos que lo que hacemos es algo normal, es algo cotidiano. Uno de los ejemplos que generalmente doy acerca de esto es pensar que un delincuente, una persona que se dedica a algún tipo de delito,
que vive con ellos frecuentemente y que en su casa sus hijos aprenden ese delito, el papá conscientemente sabe que eso es un delito y que está mal, sin embargo, y que está quebrantando una ley o que la ley puede perseguirlo por cometer ese delito. Sin embargo, los hijos que desde que son pequeños se encuentran con esta actividad como algo cotidiano y como algo normal en sus vidas y en la vida de sus padres, de primera instancia no rechazarán la actividad porque creerán que es algo normal y cotidiano, hasta que en algún momento se encuentren con la ley que les hace saber y que les muestra que esa práctica no está bien, no es legal y no es correcto que lo sigan haciendo. Entonces ellos tendrán que tomar una decisión si siguen practicando lo que aprendieron de su padre o ellos prefieren apartarse de esa acción o de ese acto y vivir una vida lejos de cometer ese delito. Lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros no sabemos que lo que practicamos está mal, ¿cómo podríamos arrepentirnos y apartarnos de ello? Por lo tanto, la ley de Dios no es algo que está para condenarnos, sino para salvarnos. La ley de Dios no es algo que nos sentencia al infierno y nos manda a una condenación eterna, sino que nos alerta de aquella condición en la que estamos para apartarnos oportunamente y alcanzar perdón de parte de Dios. La ley no es una ley de condenación, la ley es una ley de salvación. Sin embargo, cuando nosotros aceptamos el pecado como parte de nuestras vidas y preferimos hacer lo que el pecado dice, alejándonos de Dios, entonces nosotros mismos estamos provocando que la muerte abunde en nuestras vidas. Y somos nosotros mismos los causantes de esa condenación. De ninguna manera podríamos pensar que Dios ha puesto la ley para castigarnos, sino más bien ha puesto la ley para corregirnos, que son cosas diferentes. Y cuando nosotros entendemos que la ley fue puesta de parte de Dios para darnos salvación, para darnos oportunidad de reconocer lo que estábamos haciendo mal, que nos estaba condenando y que nos estaba llevando a una sentencia de muerte eterna, es el amor de Dios manifiesto hacia nosotros por medio de Jesucristo, en quien hemos resucitado y por el cual nosotros ya no estamos sujetos a esta ley de condenación, sino más bien a esta ley de salvación. Por eso el apóstol Pablo termina este capítulo diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Haciendo esta pregunta referente a esta condición pecaminosa con la que frecuentemente Pablo tiene que enfrentarse y tiene que lidiar todo el tiempo porque su cuerpo le pide el pecado, porque su cuerpo le lleva a una conducta de pecado, le hace reflexionar acerca del pecado, pero él se da cuenta que en sus propias fuerzas no tiene la capacidad de librarse de esta maldición. Pero él mismo se responde en el último versículo diciendo: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. El apóstol Pablo entiende que la misericordia de Dios por la humanidad, por Pablo mismo, por nosotros mismos, esa misericordia que se manifiesta en el amor, le permite a Pablo disfrutar de la oportunidad de ser librado de ese cuerpo de muerte que le condena. Y puede acceder a esa salvación y a esa redención por medio de Jesucristo. Por eso Pablo dice: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, o Señor nuestro. Lo que el apóstol está diciendo es que si alguien puede librarle de ese cuerpo de muerte, se llama Jesús. Jesús, el que murió en la cruz del Calvario, el que entregó su vida por amor a nosotros y que nos ha dado la oportunidad de ser librados de la condenación que hay para nuestras vidas, pero además no solamente limpiando los pecados que ya hemos cometido, sino ayudando a nuestras vidas, dándole fortaleza a nuestro espíritu e integridad a nuestra alma para que nuestro cuerpo no se sujete nuevamente a la ley del pecado ni esa ley de condenación, sino más bien que podamos encontrar en la ley de Dios los mandamientos que nos permitan vivir en una mejor condición, porque no es que la ley nos condene, no es que la ley nos sentencie como condenados y que no tenemos reparación o salvación o oportunidad de redención, sino es por medio de Jesucristo que nosotros hemos sido librados, no solamente de la condenación que había sobre nosotros, sino también del pecado que abunda en nosotros. Es Jesús el que nos libra, es Jesús el que nos salva, es Jesús el que nos da la oportunidad de entregar nuestras vidas para salvación a Dios. Y por eso clamamos a Dios, y por eso nos acercamos a Dios, y por eso buscamos a Dios con todo nuestro ser para alcanzar salvación y vida eterna.
No depende de nuestras fuerzas ni de nuestra capacidad. Depende de la gracia y del favor de Dios que nos ha concedido ser perdonados de todas nuestras transgresiones. Y no solamente eso, sino que también libra nuestro cuerpo de seguir atados a esas condiciones de pecado para que tengamos nosotros ahora en Cristo Jesús una vida libre, una vida plena y una vida de salvación, con la oportunidad de alcanzar la redención de nuestras almas. La ley de Dios no es una serie de mandamientos que te condenan al infierno. La ley de Dios es la reflexión de tu conducta ante Dios por lo que estás haciendo mal. Pero Jesucristo es la oportunidad de esta redención, la oportunidad de este perdón, de esta salvación que te ha sido otorgada ya en la cruz del Calvario hace casi 2000 años por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tienes esa oportunidad. Hoy tienes la oportunidad de reconciliarte por lo que Jesús hizo, no por lo que tú puedas hacer. Tu cuerpo, tu carne, tu codicia, tu avaricia, tus sentimientos, tus emociones, tus propios deseos, impedirán que tú vuelvas a alinear tus corazones y tus pensamientos a la voluntad de Dios. Eso es algo que vivimos cotidianamente, que el apóstol Pablo decía de sí mismo, que él no podía ser librado de esta condenación, de este cuerpo de muerte. Pero gracias a Dios por Jesucristo, porque Él sí nos puede librar. Oremos pues. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias, Señor, porque nos enseñas y nos muestras que lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario nos da libertad y nos da vida eterna. Hoy, Señor, necesitamos más de ti, más que nunca, que tu Espíritu Santo nos ayude y nos permita encontrarnos con tu gloria, para saber, Señor, que tenemos oportunidad de salvación y vida eterna por medio del encuentro y de la reconciliación que encontramos en Jesucristo. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por tu Hijo amado Jesucristo, que fue crucificado en la cruz del Calvario para darme salvación a mí y vida eterna. Y hoy puedo ser salvo por tu gracia, por tu amor y tu misericordia. Ayúdame, Señor, a encontrarme contigo todos los días, para ser salvo y que toda atadura que me detiene y paraliza ahora se rompa en el nombre de Cristo Jesús y que solo tu presencia sea en mi corazón. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú nunca has recibido a Cristo en tu corazón como tu Señor y Salvador personal, este es un buen momento para hacerlo. Ahí donde estás, cierra tus ojos, abre tu corazón y dile a Jesús: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Límpiame de mi maldad. Hoy reconozco que te he fallado y que he vivido lejos de ti, haciendo lo que yo quiero y viviendo de la manera que yo entiendo. Pero en ti, Señor, puedo tener vida eterna. Por eso ahora mismo me rindo ante ti y te pido que vengas a mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal y que me des vida eterna, que me limpies de mis pecados y que escribas mi nombre en el libro de la vida para que en el tiempo del juicio y de la salvación yo esté en la eternidad contigo. Gracias, Jesús, a ti la gloria. Amén.